la enseñanza que comenzamos el domingo pasado y dijimos que habíamos quedado corto. Normalmente se queda corto, porque en realidad una hora o menos de una hora es imposible dar una enseñanza como debe ser. Y vamos a buscar ahí en el Evangelio de Juan, el 15, para retomarlo, para dar brevemente un recordatorio de lo que hablamos ese día, para poder retomar el tema de una manera que podamos engranar todo lo que hemos querido decir en la palabra de Dios, o lo que la palabra de Dios dice. Lo tenemos, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, habíamos dicho que era el versículo central, y dice de esta manera: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Y habíamos leído del versículo 1 que decía: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Ahí definida claramente que Dios hace una función, el Hijo hace la otra función, y decía cuál era nuestra parte allí en ese árbol o en esa planta, o como le queramos llamar, la definición. Y dice el versículo 2 que somos nosotros: y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y es algo importante que tengan en cuenta ahí, que dice no lleva fruto, porque estamos acostumbrados a decir frutos en plural, y esto es muy importante porque se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque pareciera que cuando decimos frutos lo decimos lógicamente por la cantidad, pero es un solo fruto. Si ustedes se ponen a dar cuenta, un árbol no tiene naranja, pimiento, naranja, por decirle otro tipo de fruto, manzana, uvas, infinidad, ¿no? Entonces no podemos decir frutos como tal, porque si estamos definiendo un fruto, es un solo fruto y es en singular. Pero algunas veces hasta nos memorizamos versículos y hablamos como si fueran muchos frutos, y vamos a darnos cuenta en esta mañana que es un fruto, o es el fruto. Y para seguir meditando en todo lo que hablamos la semana pasada, dice el versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Muy importante, la palabra de Dios es la que nos limpia. Y dice el cuarto: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Eso para las personas que quieren ser parecidos a Dios, o quieren decir que son buenos, cuando en realidad no se puede llevar frutos. Por ejemplo, en este caso, frutos espirituales o frutos conforme a la voluntad de Dios, si no se está unido a Cristo, si no permanece en la vid. Ya pronto vamos a ver qué es la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y dice el 5: yo soy la vid. Es decir, definiendo a cada una de las partes de lo que él está explicando allí. Vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, singular, mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Algunas veces queremos hacer las cosas separados de Dios, y jamás eso lo vamos a lograr espiritualmente hablando. Y por eso viene la frustración del cristiano. Yo se lo digo porque yo he vivido esa experiencia, no sé ustedes, que algunas veces yo quiero ser tan bueno, entre comillas, porque sabemos que no somos buenos si no estamos a Dios, pero porque queremos hacer las cosas tan bien que nos olvidamos del que las hace bien y perfectamente. Y por eso llegamos a una circunstancia que nos frustramos: no logré esto, no logré aquello, me salió todo mal, porque no pusimos en el centro de lo que queríamos hacer a Dios. La planificación era mía, no de Dios, aunque parecía muy bonita. Aunque digamos, yo quiero comenzar una nueva obra, y esa obra que quiero comenzar en verdad nació fue en mi corazón, de parte mía, de mi corazón malvado, y no nació por parte de Dios. Ya ahí está mal.
Porque tal vez Dios, y ustedes miran, ¿por qué está mal si quieren comenzar una obra? Parece bonito y suena muy bonito, pero tal vez Dios te dice, no es el momento porque necesitas la madurez, la preparación. Debes pasar etapas, debes vivir el proceso. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que algunas veces queremos llegar a Dios y como veo algo tan sobrenatural, algo que en realidad ni siquiera puedo explicar, lógicamente quiero estar en todo. Y Dios me dice, hey, primero tomar la leche espiritual. Pero queremos ¿qué? Queremos alimento sólido inmediatamente. Y queremos estar protagonizando en la obra de Dios. Y Dios dice, no es así. En lo que es el proceso de Dios no se puede tomar atajos. No se puede llegar hoy y decir, no, yo esto lo veo muy fácil, yo voy a comenzar acá. Es como si vamos a entrar al colegio y en vez de hacer la primaria decimos, no, yo voy a ir a la universidad. ¿Qué va a pasar? Un fracaso rotundo. Porque no tenemos la base, no hemos nacido de nuevo, no hemos llevado nuestro proceso. Y por eso algunas veces obras o cualquier cosa que usted quiera hacer para Dios o cualquier fruto que usted quiera dar, entre comillas, no va a salir bien las cosas. Aunque usted de repente se pueda evaluar y decir, no, si salieron bien. Salieron bien a lo que tú estás evaluando, pero no están bien ante la presencia de Dios. Si no estamos entendiendo, muy importante nosotros para entender los frutos, debemos entender que para dar los frutos o el fruto, tenemos que comenzar de cero. Por eso es que la Biblia y nuestro Señor nos dice nacer de nuevo. Es un comienzo de cero. Y por eso es que el perfecto ejemplo que Él dio fue la naturaleza humana de un bebé. Es lo que nos quiso decir ahí. Mire, por más que usted intente, ningún bebé usted lo mete en el vientre de la mujer, lo mete a una edad de 18 años, ni a 20, ni a 30. ¿Cierto? Jamás usted va a ver a alguien nacer con bigotes y ya, como estaba viendo yo en estos días una comiquita donde nace una supuesta hada y nace ya grande. Eso nada más se da en la ficción, en lo irreal, pero en el mundo espiritual se ve realmente como es el nacimiento de un bebé. El bebé nace y ni siquiera ve bien. No sé si ustedes sabían, los bebés no ven bien. Los bebés ni siquiera saben los sentidos que tienen. No se saben llevar las manos a la cara ni nada por el estilo. Es más, ni los dolores lo saben dónde los tienen. Así debemos definirnos nosotros. Nosotros cuando empezamos realmente estamos naciéndonos en cero. No sabemos ni siquiera para qué sirven nuestras extremidades. No sabemos nada. Si nosotros no entendemos eso en nuestro corazón espiritual, si no lo entendemos a la luz de la palabra, por eso es que vemos muchas iglesias que fracasan. Fracasan porque se desligan totalmente de las enseñanzas espirituales de Dios. Y quieren hacer las cosas como el mundo se las enseñó y no como Dios las enseñó. Porque yo acá no estoy enseñando algo que es nuevo, es algo que el mismo Señor lo explicó muy bien. Y si no lo entendemos a su manera, ¿qué va a pasar ahí? La vamos a hacer a la manera que el mundo las hace. Y si la hacemos a la manera del mundo las hace, ¿qué estamos haciendo? Adulterando todo. Estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Eso no sirve. Así le pongamos un poquito de la palabra de Dios. Porque van a haber cosas bonitas ahí, van a haber expresiones allí que vienen de la palabra, pero están adulteradas. Y allí es donde está el problema. Cuando adulteramos lo que Dios dice. Por eso es que para mí, la mejor predicación es la expositiva. Es tomar la palabra de Dios y exponerla. Tal y como el autor la quiso que la interpretara, no como yo la quiero interpretar. Porque si la leemos, yo voy a querer interpretarla de una manera, voy a quererla hacer a mi manera. Y por eso es que ese tipo de predicación, cuando son, entre comillas, hasta populistas, quieren es que todos las acepten. Ya esa predicación no viene de parte de Dios, viene de parte del hombre y perjudica a todo el que quiera hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Entonces debemos estar claros que el nuevo nacimiento es desde cero, no podemos tomar atajos.
Y para poder dar fruto, los frutos como tal, es nacer primeramente, nuevamente. Y es estar pegada a la vid. La vid es nuestro Señor Jesucristo. Y el labrador, muy importante, por eso retomé, ¿el labrador quién es? Dios. Mire, es ahí, si no nos damos cuenta, o si no aclaramos bien la cosa, no nos damos cuenta que ahí está la Trinidad. Está la Trinidad y ya vamos a ver por qué, porque ustedes dirán, bueno, ¿y por ahí dónde está el Espíritu? Mire, no se puede nacer de nuevo si no tenemos el Espíritu de Dios. El versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Este versículo también aclara la situación de que muchos piensan que, por ejemplo, como dice Hebreos capítulo 6, que pareciese que en algún momento la persona perdiera su salvación. Y esto en varios versículos pareciera que lo dijera, pero no es así. Porque ahí lo que quiere decir claramente que hay personas que van a conocer la verdad. Es más, todo el mundo, la Biblia enseña que de alguna u otra manera van a conocer la verdad. Cuando decimos conocer la verdad, es que Dios, por medio de utilizar a uno de sus siervos, va a presentar el Evangelio. Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar como en el pueblo de Israel. Va a ser rechazado. Va a ser rechazado. Y eso es lo que también algunas veces hace que la gente se confunda y diga, como dice, y vamos a ir un momentico a Hebreos 6 para que ustedes se den cuenta de ese detalle ahí. Desde el versículo 4, Hebreos 6, 4 y después volvemos otra vez a Juan. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios le mostró la verdad. Asimismo, guardaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y dice el versículo 6, que de ahí antes se lo toman. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Lo que quiere decir imposible, imposible es hacer esto. No se puede llevar a Cristo a nacer varias veces de nuevo, no, se nace una sola vez. Dios murió fue una sola vez, no murió varias veces, como algunos lo quieren hacer ver. Bueno, yo cometo pecado, me arrepiento, recibo a Cristo o algo así por el estilo. No es así. De hecho, si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta que Él hace una diferencia entre el uno y el otro. Dice el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Siempre, normalmente, mejor dicho, la palabra de Dios define sus enseñanzas con parábolas y tiene que ver muchas veces con lo que tiene que ver con la siembra. Y dice, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojo, ¿ves cómo es paralelo a lo que estamos hablando? Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Muy parecido al versículo que estábamos hablando allí. Quemada. ¿Por qué? Porque conocen, se les presenta el Evangelio y no quieren realmente dar el paso de fe. O quieren, mejor dicho, rechazan. Ahora seguimos. Pero la que produce... ya leímos el 8. Aquí viene el 9. Miren el 9. Pero, el pero, que siempre hablamos que hay que ponerle mucha atención al pero en cuanto a vosotros, o a nosotros, si quieren entenderlo mejor. Pero en cuanto a nosotros, no está haciendo una división allí. En cuanto a nosotros, ¿qué creen ustedes en cuanto a nosotros? ¿Qué está diciendo? Está separando, ¿verdad?, de lo que yo vengo hablando en los demás versículos que en este. En cuanto a nosotros, ese versículo es clave allí, porque te está separando a unas personas y con otras. Porque es como que yo diga, bueno, los de allá se portaron muy mal, pero los de aquí hicieron lo correcto. ¿Se están dando cuenta? Son dos tipos de personas, no son una sola persona. No es que en los primeros versículos estaba hablando de los verdaderos nacidos de nuevo. No está hablando de los nacidos, no está hablando de los salvos. Está hablando de otro tipo de personas. Y el versículo no la aclara, porque dice, pero en cuanto a vosotros, lo está separando.
Oh, amados, estamos persuadidos. Persuadido quiere decir ¿qué? Persuadido es que estamos ¿qué? No saben, totalmente convencidos. Cuando dice persuadido es que dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, mire cómo lo dice, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a ¿qué? Aquí sí habla de la salvación. ¿Por qué ella no habló de la salvación? Habló del Espíritu. Claro, por el medio del Espíritu Santo es que vemos la verdad. Y aquí dice claramente que dice, persuadido de cosas mejores y que pertenecen, está diciendo a los que están de este lado, ellos son los que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Mire todo lo que está diciendo a este lado de las personas. Habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. ¿Por qué aún? Porque se mantienen en el tiempo. Y los que perseveran son los verdaderamente hijos de Dios. Se dan cuenta que algunas veces, lo digo porque este es uno de los tantos versículos que se utilizan para decir que como que todos estamos en un mismo hecho, como que cuando hablamos una parte y no vemos que todo esto coincide también con la parábola del sembrador, donde se siembra la palabra también. ¿Y qué pasa? Algunos la reciben hasta con gozo. Esa parábola del sembrador es otra paralela a esto, que te aclara. Si leemos un solo, pero ¿qué buscan esa persona? Buscan un solo versículo y ahí dice, no, el que permanece en la vid lleva fruto. ¿Pero por qué él permanece en la vid? Porque realmente ha nacido de nuevo. No es porque él quiso permanecer en la vid como tal, porque siempre el ser humano, su naturaleza lo ala a lo malo. De hecho, el mismo cristiano nacido de nuevo permanece su carnalidad en él, y eso siempre lo lleva también cautivo al pecado. La diferencia es que ahora el Espíritu Santo hace una obra en él muy grande y lo convence y lo trae de nuevo. Mire la diferencia que hay. Pero el que no es nacido de nuevo sigue como hace el perro, que vomita y devuelve su vómito. ¿Qué quiere decir ahí? Que llega y su pecado vuelve a su pecado de nuevo. Cuando hablamos de un versículo, no nos dejemos convencer por el puro versículo. Analicemos bien las partes del capítulo entero. Porque de hecho, Hebreos es un libro que habla más que todo a los judíos como tal y hace la compensación allí para que nosotros entendamos que ese pueblo no quería dejar de hacer las obras de la ley para justificarse ante Dios, es decir, para ser salvo. En realidad no es así. Nosotros somos salvos, y lo vamos a ver esta mañana, y lo tenemos que tener siempre presente. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El 8 dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. ¿Por qué dice que así vas a ser mi discípulo? Porque el discípulo, ¿qué hace? ¿Qué imita al discípulo? Lo que le enseña a su maestro. Entonces, verdaderamente discípulos son los que permanecen con su discípulo, en la enseñanza de su discípulo. No reconocen ninguna otra enseñanza. Miren lo importante que es cuando uno lee la palabra de Dios y mira es al verdadero maestro. El maestro de maestros, el pastor de pastores, el príncipe de príncipes. Nosotros, como cristianos, no debemos mirar a otro maestro. Por eso es que la Biblia, y tengan mucho cuidado, porque esto suena muy bonito, pero en realidad cuando profundizamos en ello, no es correcto esta palabra que decimos muchas veces. La podemos usar, pero debemos entender el contexto. La hermana es mi discípula. No, porque si ella aprende de mí, yo algún día voy a fallar. ¿Y qué va a pasar? Se va a ir ella también. Ella no es mi discípula en definición plena del sentido espiritual. Ella es discípula de Cristo. Yo le puedo ayudar, yo puedo ser instrumento. Pero en realidad, los dos somos discípulos de quién? De Cristo. Ah, pero yo soy pastor. Ah, no, que yo soy predicador. Ah, no, que yo soy el diácono de la iglesia y por eso ella me tiene que decir que yo soy su maestro. Uy, ¿qué dice la Biblia acerca de nosotros
cuando ponemos la mirada en el hombre, maldito el varón. Y entonces no se contradice eso, no es una enseñanza que está ahí chueca, no es una enseñanza que está realmente errada. No somos discípulos realmente de una persona. La persona puede ser una ayuda, y es importante porque Dios en su estructura puso maestros, puso diáconos, puso predicadores, puso evangelistas, puso de toda esa estructura. Y ustedes me dirán, pero me estás confundiendo. No te estoy confundiendo, te estoy diciendo que Pablo también aclara que cuando una persona está dentro del contexto que dice las escrituras, tú lo observes, imites su fe, pero ten cuidado de ser un discípulo con él en todos los aspectos, porque yo te voy a decir algo acá en esta mañana que es sumamente cierto, y no porque lo digo yo, sino porque lo dice la escritura. Esa persona tiene errores, está en un proceso, y ese proceso no ha terminado. Es decir, que si tú lo sigues a él y hasta duermes con él o pasas bastante tiempo con él, vas a decir, ay, esto no me cuadra con la palabra de Dios, esto no está idéntico como dice la palabra de Dios. ¿Por qué va a pasar eso? Así sea él quien sea en la iglesia, es porque él también está viviendo su proceso. ¿Qué es la diferencia entre tal vez él y esa persona y la que le está enseñando? Es que ese tiene un proceso de más madurez. Él ha aprendido, ha llegado a una etapa donde ha crecido tal vez en muchas áreas igual, más que tú, y te está ayudando en esa área. Pero hay áreas de él donde todavía él no las ha arreglado plenamente. Porque si fuese así, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Me están entendiendo? Cristo vino acá porque ninguno de nosotros podía cumplir la palabra de Dios en toda su expresión. Y si es así, usted tiene que decirles, es verdad, yo no puedo ser netamente como tal tu discípulo. Tal vez hay áreas que tú me puedes enseñar mucho, y siempre y cuando esas áreas estén como lo establece la palabra de Dios, no como me la quiere enseñar él. Porque si él también se quiere ir por su propia experiencia y por su propio conocimiento, fracasó. Así hablen muy bonito y así la palabra de Dios suene muy bien. Por eso es que debemos amar la palabra de Dios y entender que la palabra de Dios es la que nos limpia. No somos nosotros mismos. Yo no puedo limpiar aquí a nadie. Yo no puedo salvar a nadie. Yo no puedo convencer a nadie. No sé si ustedes sabían. Entonces, ¿para qué estás ahí? Para presentar la palabra de Dios. Yo no convenzo a nadie. Esa es obra de ¿quién? ¿Se dan cuenta? Por eso es que nosotros algunas veces como iglesia, ustedes escuchan personas todo que yo tengo mis siervos aquí, que yo hice esta obra, que yo... Es en la cabeza de esa iglesia, ¿quién es? El yo. El hombre que está ahí diciendo yo. ¿Y quién debe ser la cabeza de la iglesia? Lo veíamos hace semanas. Cristo. Ese es el que ustedes deben mirar. Muy importante. Nadie se debe llevar la gloria. Nadie. Cuando es nadie, es nadie. Porque yo hoy estoy aquí, mañana de repente dice, ay, le dio un infarto después que tuvo el servicio. Entonces se acabó la iglesia. ¿Se acabó la iglesia? ¿Va que no se acabó la iglesia? Continúa. Por eso es que el eterno es al que ustedes deben seguir. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, más el fruto, ¿ves que no dice frutos? Dice, el fruto del Espíritu es amor. Y yo voy a dar la definición, no a mi manera, porque como hemos dicho, ¿verdad? Nuestra manera siempre es imperfecta y la mejor manera siempre es a través de la misma escritura. Y a mí me gusta mucho eso porque toda la Biblia habla de amor, realmente. La obra de Cristo fue en base al amor. Dios mismo, su obra fue en base a amor. Pero tenemos que conocer que es amor ante Dios, no el amor que yo doy o el que ustedes dan, porque el amor que ustedes dan es imperfecto. Es más, el amor que nosotros damos como ser humano ni siquiera es amor. Se la puse más fea todavía. No es amor. Porque nosotros, ustedes saben qué queremos hacer realmente, que nosotros ser el centro de todo. Decimos que no tenemos autoestima y tenemos muchísima más bien. Es que todo yo soy muy feo. Ahí lo que está demostrando es que se quiere tanto que quieren que lo miren, que lo aprecien, que hagan cosas para él, que él sea la atracción. No es que tiene bajo autoestima, es que se estima demasiado más bien. ¿Ven cómo son las cosas? Y siempre tiene bajo el autoestima. No, él quiere resplandecer. Él tiene la estima muy alto más bien. Él no quiere reconocer quién es. Pero
cuando nosotros nos vemos ante Cristo, nos damos cuenta realmente quiénes somos. ¿Usted quiere saber cuál es la verdadera definición de nosotros? Veámonos a la luz de la palabra de Dios. Porque si no, usted va a errar. Y actualmente usted dirá, pobrecito yo. Otra vez el yo. Pobrecito yo. En realidad, no, esa persona no tiene bajo autoestima. Es que no sabe la definición real que él tiene ante Dios. Y cuando él conozca de Dios, todo eso va a desaparecer. Pero tiene que conocer a Dios. Ningún psiquiatra, ningún psicólogo lo va a poder ayudar. Puede ser que usted diga, no, pero yo conocí a una persona que salió de ese trauma. No, le voy a ser sincero, que lo que le hizo el psicólogo o el psiquiatra, lo que le hizo fue motivar a que él se quisiera por otra vía. No, pero tú sabes qué, tú eres muy feíto, pero tú tienes esta habilidad. Tú eres muy feíto, pero tú sabes que tú tienes una gran profesión. Y es decir, le va, como que dice, ajustar las cosas para que él, como que dice, se justifique su ego y diga, ah, sí, yo soy bueno en esta área, soy bueno en otra. Porque el ser humano, por naturaleza, quiere resplandecer en este mundo, quiere ser importante. Y allí es donde él empieza a decir que tiene bajo autoestima. Y viene a decir que es pequeño, que es grande, que es feo, bonito, infinidad de cosas. Pero en realidad él no tiene bajo autoestima. Ahora, para tomar una definición, entre comillas, porque es muy importante que entendamos algo. Una hora, se lo decía a mi esposa esta mañana, que qué fuerte es para uno el que predica la palabra, o ustedes lo van a vivir cuando lo hagan, el que lo ha hecho me entenderá, que cuando uno quiere explicar algo de la Biblia, se necesita demasiado tiempo, porque la Biblia no se puede explicar con un versículo, o con un capítulo, o con ni siquiera con un libro de la Biblia. Ahora vamos a buscar la definición del amor, una de las definiciones del amor, conforme a la palabra de Dios. Primera Juan capítulo 4 versículo 7. Esta es una de las definiciones que más me gusta, o que a mí me parece que encierra todo lo que tiene que ver con el amor, o no todo, la mayor parte. Como le dije, es muy difícil que nosotros expliquemos todo lo relacionado con un tema con un solo versículo, con un capítulo. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Es de ustedes, nace de ustedes. ¿Es de quién? De Dios. Todo aquel que ama, esa palabra que estábamos hablando desde el comienzo, nacido de Dios, y conoce a Dios. Miren lo importante en un solo versículo lo que hay. Es, cuando nos amamos uno a otro, ¿qué es? Porque el amor es de Dios. Usted no puede amar a la humanidad, no puede amar al prójimo si no viene de parte de Dios. También no puede amar si no es nacido de Dios. Y usted me dirá, pero es que yo amo a mi mamá, yo amo a mi papá, yo amo a un amiguito por allá. No, estamos hablando de amar de verdad. Eso es ¿Usted sabe por qué usted dice que ama a esa persona? Porque esa persona de alguna u otra manera le ha servido a usted. O tiene un sentimiento, o usted le enseñaron que eso yo lo tengo que amar porque es mi hermano. Y algunas veces, sin embargo, dice, ahora se muere. Y disculpe que sea tan expresivo, pero es así. El que no tiene hermano sabe que en alguna pelea lo ha dicho. Y en algunas circunstancias, es más, hay unos tan blasfemos que algunas veces, o no blasfemos, más bien groseros, que lo han dicho ante su madre también y su padre, cuando eran jóvenes o adultos. Entonces yo no quiero hablar aquí con rositas, poniéndole cosas bonitas a las palabras. No, voy a hablar con crudeza, porque la palabra de Dios nos manda a hablar así, con firmeza, con claridad, con objetividad. Ninguno de ustedes puede realmente amar a una persona. Que algunas veces digamos que amamos a mi mamá, a mis hermanos, porque algún día le serví algo. No, eso es una dádiva lo que usted dijo. Pero el verdadero amor está acá. Miren lo que vamos a seguir definiendo ahí. El 8. El que no ama, ¿qué dice? El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Porque qué? Porque Dios es amor. Estamos claros, ¿verdad? Entonces, si usted hoy es por primera vez, está acá en la iglesia, métase esto en la mente. Ay, yo entonces toda la vida he pensado que amo a mi mamá, a mi papá. No, si usted no la ama, y si usted no ha nacido de nuevo, si usted no es de Dios, usted no ha amado a nadie. Usted sí ha amado a usted mismo. Porque el día que su mamá, y se lo voy a poner más claro aún, y usted me dirá, sí, estoy diciendo algo falso. ¿Qué dicen las personas cuando son abandonadas por sus padres? ¿Qué dicen? Que odian a su papá y a su mamá, ¿verdad?
Entonces, ¿se dan cuenta que todo es recíproco? Yo amo a mi mamá. Claro, la mamá lo mantuvo, lo tuvo cuando estuvo enfermo, le daba amor, le da dinero, le da de todo. No lo va a amar. Lógico, eso es lo que enseña el mundo. Pero cuando esa persona lo abandonó, que ni sabe por qué lo abandonó, lo odia. Es más, eso le trae consecuencias en su diario vivir. Entonces no digamos que amamos porque somos buenos. No, aquí dice claramente que el que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Y sigue, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Miren lo que definamos bien poco a poco. Estos versículos pues son muy importantes. Es más, yo creo que una persona que estudie bien estos versículos debería convertirse al Evangelio, porque esto en verdad muestra lo que Dios hizo por nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió ¿a quién? A su Hijo Unigénito al mundo, para que vivamos por Él. por Él. Otra vez, muy parecido a lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 15, ¿verdad? Para que vivamos por Él, es decir, vivamos con Él, no vivamos a nuestra manera, por Él. El 10, en esto consiste el amor, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, es muy importante ese versículo, el 10, en esto consiste el amor. Agarren otro que le gusta rayar. No en que nosotros hayamos amado a Dios, lo que estamos hablando, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el verdadero sentir del amor. Por eso es que yo digo que ese versículo es clave allí, ¿verdad? Porque si usted lo había leído así a la ligera, tal vez no se habían dado cuenta de este detalle tan grande. Él ahí dice que en esto consiste el amor. ¿Por qué él dice en esto consiste el amor? Porque nada más y nada menos él dio su propio Hijo. Yo les aseguro que usted ahorita le digo, vamos a entregar tu hijo, vamos a entregar tu mamá, no sé, al ser más querido de ustedes, y usted dice, tú lo que estás es loco, tú lo que eres un fanático. Tú lo que de verdad me trajeron a un sitio donde me están enseñando cosas malas. Claro, porque yo no quiero perder lo que para mí es más importante. Pero ¿por qué Dios sí lo pudo perder? Porque Dios sí lo pudo entregar. Ah, pero nosotros no. El versículo 10 lo dice claramente, en eso consiste el amor. El amor consiste en dar lo más importante de nuestras vidas, en este caso para Dios. Pero algunas veces nosotros nos vemos como que es que yo no puedo dejar de hacer esto, yo no puedo dejar mi trabajo, yo no voy a dejar, no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar, porque tengo que cuidar a mi hijo, porque tengo que hacer X causa. No somos capaces de dejar algo por Dios, pero Dios sí pudo dejar lo más importante para él, que era su hijo, ¿verdad? No, eso sí no lo vemos, ¿verdad? Y cuando digo esto, lo digo todos nosotros. Yo no le estoy diciendo a ustedes, no, todos nosotros. Entonces, dice muy claramente, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sabes qué es triste? Y que esto le va a aclarar un poquito más el punto. Si a ustedes llegan ahorita, se lo estoy colocando aún más feo, y le dicen, piensen en este momento la persona más preciada para ustedes, la más importante. Yo sé que todos tienen una persona en el mundo secular muy importante. Cuando digo mundo secular, es aquí en este mundo. No vamos a tomar en cuenta por este momento a Dios. Es un ejemplo, es una forma de ilustrar qué es lo que quiero decir. Piensen en este momento quién es la persona más importante. Si yo a ustedes le traigo a un asesino, un violador, una persona malvada, y le digo, dame la vida de esa persona porque le tengo que salvar la vida a este delincuente. Imagínense al peor persona que ustedes puedan escuchar en su vida, y pongan ahora al lado la persona que ustedes más aman terrenal. Y esto es un ejemplo muy superficial, pero un ejemplo que tal vez puede dar claridad a lo que quiero enseñar. Ponemos a la persona peor de este mundo y le decimos, mira, necesito que tú mueras o dones el órgano, por decirle el corazón o cualquier órgano principal, para esta persona. Pero yo lo único que conozco de esa persona, que es una persona malvada, que merece la muerte. Ahí de una vez nos exaltamos. Ese que tú me estás diciendo, ese violó a un familiar mío, a mi hijo, lo golpeó y lo mató. Mira lo que... Y ahora tú me estás pidiendo que yo entregue mi vida por él. ¿Qué locura es esta?
¿qué locura es esta? Tú me estás pidiendo a mí que yo entregue ahora mi vida por alguien que me hizo tanto daño y que le ha hecho daño a toda la humanidad. ¿Se están dando cuenta? Creo que estoy siendo explícito en ese ejemplo. Que tenemos que poner a lo que más queremos con la peor persona que hayamos conocido o imaginarnos. Que nosotros tengamos que dar el lugar de lo más preciado de nosotros a ese delincuente, a ese matón, a ese todo. Eso que habla aquí las Escrituras, claramente en el versículo el 10, es claramente lo que sucedió allí. Porque dice que es propiciación por nuestros pecados. Esos pecados engloban todas esas cosas horribles que ustedes se imaginan. ¿Se están dando cuenta de algo? Dios hizo eso, ese ejemplo que le estoy dando fue lo que Dios hizo. Ninguno de nosotros valía la pena. Ninguno. Porque en realidad nosotros siempre hemos pisoteado el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Y ese momento Dios llegó y dijo, no me importa, voy a entregar igualmente a mi hijo para el rescate de esa persona que me hizo tanto daño. Y ustedes, en ese momento que yo les puse el ejemplo, tal vez dijeron, yo no lo hago. Y yo les voy a ser sincero, tal vez me ponen igual y tampoco lo hago. Porque no me voy a hacer el mejor de aquí, el más bueno. Pero eso ocurre cada día. Eso ocurre cada día cuando una persona se pone a pensar si yo me entrego o no me entrego a Dios. Si reconozco a Dios como mi Salvador. Si voy a vivir para Cristo. No, lo que pasa es que yo tengo cosas más importantes. Dios, lo más importante, lo más preciado, lo que a Él lo acompañó desde el principio, lo dio por nosotros. Y nosotros, la mayoría de seres humanos, de personas, la misma Escritura lo dice, lo rechazamos. Ahora seguimos, el 11. El versículo 11 de 1 Juan 4:11. Dice así, amados, si Dios nos ha amado así, ya aclaramos más o menos algo. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Ves el ejemplo que Dios nos está dando? No es porque la hermana aquí me haya hecho un favor, me haya ayudado en algo. No es por eso que yo la debo amar. Es porque Dios mismo dio el ejemplo. Porque si yo a ti te estoy salvando, no vas a amar al otro porque él se lo merece. Porque para eso sigues en el mundo y amas al que tú quieras. Nosotros debemos amar al otro porque Él nos amó primero, porque Él entregó a su Hijo por nosotros. Mire la diferencia que hay. El concepto real de lo que es el Evangelio. Muy distinto al concepto humano. Yo no voy a amar a una persona porque me dio algo. Yo amo a la persona porque Dios es el gran ejemplo de eso. Debo amarlo sin verdad. Dios está en mí. Si tengo realmente el Espíritu de Dios. El 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando nos amamos, nosotros mutuamente estamos aclarando, estamos definiendo, estamos diciéndole al mundo, yo verdaderamente tengo a Dios. Pero cuando nos dicen, vamos a ir a predicar el Evangelio, vamos a hablarle a mi hermano, a mi mamá, de Dios, nos cuesta. ¿Eso demuestra amor? No demuestra amor. Porque si en verdad nosotros sabemos que esa persona va para un mundo de perdición, va para un infierno, nosotros por amor deberíamos predicarle. El 13. En esto conocemos que permanecemos en Él. Acuérdense que eso tenía que ver con el estudio de Juan capítulo 15. En esto conocemos, Él ahí nos está diciendo, en esto conocemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu Santo. Cuando Él nos da el Espíritu Santo, nosotros permanecemos. Nosotros hacemos su voluntad. Eso es el verdadero fruto de Dios. Ustedes quieren saber si ustedes tienen fruto. Esto que estamos hablando es el fruto del amor. Eso es el verdadero fruto. Fruto no es la persona que dice, fruto es que tú traigas la chequera con dinero. No, ese no es un fruto, en realidad. Eso es manipulación tuya.
El fruto es el amor que tú das, pero conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que tú tienes aquí en la cabeza. Y yo no tengo ni un cabello para que vean bien la cabeza. Hoy me vine así para que... No, mentira. Entonces dice así el 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo. ¿Y qué dice después? El Salvador del mundo. Ojo, tengan cuidado con una palabrita, y esa palabra pareciese que cuando dice el mundo está hablando de todo como tal, de la humanidad. Todos sabemos qué va a pasar con el mundo en realidad. El mundo se está destruyendo en sí mismo. Cuando habla del mundo es de todo aquel que le quiera recibir. En realidad, no es de lo que como... Porque algunas veces se distorsiona esas palabras que tienen que ver con el mundo. No, él presenta el Evangelio y las personas que le reciben, esas son realmente las que van a ir al cielo. No todas, porque la Biblia no se contradice. Tengan cuidado con esa definición, no voy a abundar mucho en eso, pero sí es importante saberlo. El 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, mire lo que dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Volvemos otra vez a la palabra que dijimos, se pierde o no se pierde. Ahí no está claro también algo importante. Él no está diciendo que es temporal. ¿Qué dice ahí? Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, que lo confiese realmente, no de la boca hacia afuera. Dios permanece en él. ¿Permanecer es qué? Quedarse. Quedarse, ¿verdad? Eternamente. Y dice, y Dios permanece en él y él en Dios. Es decir, ahí cualquiera cree que es una redundancia ahí. No, no es una redundancia. Él está diciendo, tú vas a permanecer ahí, pero lo más importante no es que tú vas a permanecer, que yo voy a permanecer en ti. ¿Y cómo esta persona va en un momento dado a fracasar? Si es que nunca se va a ir Dios de él. ¿Se están dando cuenta? Que no se trata de que Dios me dio que si yo me portaba bien. No, no se trata de eso. En ninguna parte dice en realidad eso. Sí dice, lo vamos a ver en Santiago, qué quiere decir tener fe. Por eso es que voy a hablar de fe ahorita. Lo que pasa es que, como le dije, el tiempo vale oro. Vamos a continuar. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y dice, en esto se ha perfeccionado el amor. Es decir, es un proceso. Cuando dice se ha perfeccionado, es que le está diciendo, mira tú, porque tal vez ustedes, yo no tengo el Espíritu de Dios porque yo ahorita ya me acuerdo, hice algo malo. No, se está perfeccionando en nosotros, que para que tengamos confianza en el día de ¿qué? Clarito, en el día de juicio. Aquí no está diciendo cosas así al azar, como muchos quieren sacar fuera de contexto palabras de Dios. Dice muy claramente el 17, y también es bueno que ustedes lo marquen, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Es decir, le está diciendo claramente, mire, esto es un indicativo claro, contundente, en el día del juicio, si usted es o no es. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Vamos a darlo hasta ahí para poder hablar un poquito de la fe. Como le dije, el tiempo me da oportunidad, pero quiero hablar de la fe porque la fe es muy, muy importante como fruto, como tal. ¿Y quién se acuerda qué es fe? Hay un concepto que todos los que tienen cierto tiempo en el Evangelio lo conocen. ¿Qué es la fe? A Hebreos 11, versículo 1. Vamos a leer nada más 2 versículos ahí. Hebreos, capítulo 11, versículo 1 y el versículo 6. Alguien que por favor lo lea. Para una pequeña definición y después vamos a leer una más completa. 1 y el 6, versículo 6. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 6. Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy importante.
Ya dos definiciones, pero como le dije. Entonces debemos estar claros en esos dos versículos. Primero, sin fe usted no puede tener, mejor dicho, no puede en una persona que dice tener fe, tenerla a la manera de Dios. No, es a la manera de Dios. Siempre todo es a la manera de Dios, porque vemos en el mundo que hay muchas definiciones de fe. Ah, fe es que yo creo en fulanito. No, fe va mucho más allá de algo así. De hecho, para que tengamos más claridad, alguien que por favor lea Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy importante, ¿ves? Ahí dice claramente que la fe es un don, no es de ustedes, no. Porque si yo le leo puro hebreo, pareciera, yo puedo tener mi propia fe. No, la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, se dan cuenta que son dos elementos del Espíritu que no son de nosotros, que no lo podemos buscar en la esquina y comprarlo, que no es algo que nació de nosotros, no, nace, de hecho, cuando leíamos allí, en 1 Juan, capítulo 4, decía que el amor procede y lo tienen, son los que nacen de Dios. Entonces, ahora vimos que la fe es un don y el amor también viene de parte de Dios. Ahora vamos a Santiago 2.14. ¿Y qué repercute tener fe? Ya vimos lo que repercute tener el amor, ahora vamos a ver qué es lo que repercute tener fe. Dice, hermanos míos, lógicamente está hablando de personas ¿de qué aprovecháis si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovecháis? ¿Podrá la fe salvarle? Eso lo pone interrogante, pareciera decir como que esto nada más no te salva, pero el contexto después vamos a ir definiendo bien qué es. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ahí está hablando claramente, es que si una persona ve a otro y él dice, yo tengo fe, pero ni siquiera le puede dar a una persona, a otra que tiene necesidad, algo que él tiene, ese realmente no tiene fe. ¿Por qué? Y que no tiene tampoco, que ya lo hablamos, no tiene amor. ¿Ves cómo todo se engrana? Una cosa con la otra. Primero, lógicamente no tiene amor, porque no quiere ni siquiera desprenderse de algo que tal vez tiene. Pero tampoco tiene fe, lo que está queriendo decir. ¿Me entiendes? Muy importante. Una cosa va con la otra. Dos frutos que están unidos, entrelazados. Si usted dice tener fe y dice tener amor, pero no puede darle lo que necesita un hermano que en realidad depende hasta la vida de eso, usted no es de Dios. No es de Dios. Así se dice, así también la fe. Mire cómo dice claramente, así también la fe, el 17. Si no tiene obra, es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir con esto? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Ahí no está diciendo, no, pero ahí entonces sí la fe se perdió. No está diciendo que la fe se perdió. Si usted tiene algo en su vientre muerto, nació como muerto, entre comillas, pero en realidad nunca tuvo vida, nunca fue de provecho. Dice el 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, lo que dice el mundo. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí está definiendo dos tipos de personas y pocas personas se dan cuenta. Es decir, él las une y dice, mi fe, las obras son el resultado de mi fe. No es obra después la fe, no. Mi fe demuestra mis obras. ¿Se están dando cuenta de algo? El mundo te enseña es que yo tengo obra y de hecho es una enseñanza que hace una religión. Mira, ¿cuántas obras tenés tú? ¿Cuántas tú? Este va primero para el cielo. Y usted está entre los últimos, pero tranquilo, se va a salvar. Y si no se salva, tranquilo que hay una obra en el purgatorio y esa lo va a salvar. Entonces, en definitiva, todito vamos al cielo. Eso es lo que enseña esa religión. Como que por cada obra, yo creo que algunos la llevarán hasta contada.
Bueno, hice 10 malas y 9 buenas, bueno, todavía voy a la par. Ahora sigo para terminar. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice. También los demonios creen y tiemblan. Muy importante. Si ustedes creen que porque ahora le ponemos la otra parte, ya hablé de la otra parte que creen por obra, pero aquí dice, yo tengo fe porque creo. No, los demonios creen y tiemblan. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta, lo vuelvo a repetir. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac. Y aquí explica algo muy importante que está en las escrituras. Y dice 23, y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Es decir, él fue llamado amigo de Dios, ¿por qué? ¿Por las obras? Por la fe. Si usted quiere ser amigo de Dios, es por la fe, ¿oyeron? Y el 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado, dice aquí, y aquí hay una enseñanza que pareciera distorsionada. Mucho cuidado con este versículo. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pareciese que dirá que eran las obras, pero aclara el contexto. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Eso está en Josué, lamentablemente no podemos. Y el 26, y ahí culminamos, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Bueno, hermano, para concluir, les quiero decir, hermano, si estos dos frutos que leímos muy superficialmente no están en ustedes, por eso que yo sabía que no me iba a dar tiempo por lo que le dije, a dar una enseñanza bien, como lo establece la Escritura, es imposible darla en una hora. Porque es algo bien importante para el cristiano. Porque tal vez usted está dando el fruto del mundo. No hablé del fruto del mundo. No hablé de lo que dice el mundo. No hablé de la carne. Si usted hoy vino por primera vez y usted quiere ser un hijo de Dios, recuerde algo muy importante. Lo primero que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados. Confesar a Cristo como su Salvador en su corazón. Muy importante. Si usted hoy le tocó esa palabra que está escrita, no la mía, lo que Dios le dice ahí en las escrituras, y usted dice, yo no tengo ese fruto. Es más, yo no entendía lo del amor, yo no entendía lo de la fe, lo que se habló, lo poquito que usted habló, yo no lo entendía. Si el Espíritu Santo le aclaró, diga, Señor, yo he pecado contra ti, me arrepiento. Ahora quiero vivir por ti. Sé el sacrificio que hiciste tú. Sé que moriste en la cruz del Calvario y resucitaste. Señor, yo no quiero morir en condenación. Yo quiero ser salvo o salvo. ¿Me entienden? Entonces vamos a orar. El que lo quiera decir en su corazón o el que después se quiera acercar a mí o a cualquier persona acá y quiere decirle, mire, yo quiero que me hable un poquito más. Tenemos todo el tiempo. O lo podemos hablar en otra oportunidad, de repente tiene que ir rápido, pero como usted quiera. Pero no deje perder el momento, no deje perder la oportunidad si usted vino acá por primera vez y pierda la oportunidad de que Dios le dé eso tan grande que Él tiene, que es la salvación. Padre eterno, Padre celestial, mi Dios, gracias Padre Santo por esta enseñanza, Señor, que son tan bonitas, Señor, y que pido perdón, mi Dios, porque yo sé que solamente di una pequeña porción de lo que dice tu palabra, Señor, para con este estudio tan importante. Padre, ayúdanos a ser diligentes, Señor, como dice en otro versículo, para conocer más de ti, para saber qué es lo que tú quieres, Señor, hacer con nosotros, para que podamos identificar si somos verdaderamente hijos de Dios o no. Señor, a no hacer como el pueblo de Israel que te rechazó y como lo hacen algunas veces los gentiles y también te rechazan, mi Dios. Como dice la Escritura que la mayoría te rechaza. Yo quiero, mi Dios, que me ayudes a mí mismo a ser diligente, Señor, en todas estas cosas, en todo lo que tú me quieres enseñar. Ayuda a cada hermano, Señor, para que también te busque de corazón, sin miedo, sin temor, sin pesadez, sin injusticia, sino con mucho amor, con mucha fe. Señor, son 9 frutos que tú hablas allí, Señor, en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Lamentablemente, solamente medio estudiamos cortamente 2. Ayúdanos, mi Dios, a seguir avanzando en este tema y poder definir claramente y poder decir, yo los tengo o no los tengo. Tengo son los frutos de la carne y eso me lleva a condenación.
Por eso te pido, Dios Altísimo, que cada uno podamos, Señor, seguir estudiando esta palabra. Y si has tocado el corazón de una persona acá, también, Señor, darle la oportunidad que se arrepienta y que ellos vengan a ti, Señor, y sean salvos por medio de esa sangre, Señor, que tú derramaste en la cruz del Calvario, por tu resurrección, Señor, para que tengan una vida, Señor, eterna allá en los cielos. Todo lo pongo en tus manos, mi Dios. Bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.